Dum 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 ba-dooby dum 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 ba-dooby dum 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 ba-dooby dum. Whoa 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 whoa. De vuelta arrancando esta noche aquí en la charla a fondo y como siempre gracias y bienvenidos a quienes se integran. Saludo con gusto para debatir, para comentar el tema económico, sobre todo lo que se ha venido desarrollando en las últimas horas. Saludo con gusto al economista Isaías Ruiz. ¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido. Muy bien, Gabriel, muy bien. Pues contento de vuelta para platicar. Oye, pero es que se acumula muchísima información. Sí, hay material. Tengo una cereza para el pastel al bueno, final. Órale. Sí, a ver, bueno. ¿con qué empezamos? Porque se vino la cumbre de los líderes de América del Norte, la reunión entre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México y el primer ministro. Se vinieron los acuerdos muy generales, si tú lo quieres coincidir, yo creo que sí son muy generales, pero al final de cuentas, una reunión que no se había dado tiene impacto en México. Está el tema de la inflación, que también Ese es otro, sí, vamos a ligarlo un poco con o sea, está, y hoy trasciende lo de Arturo Herrera, que yo no lo tenía, yo no lo tenía en el bueno, mira, es que, ¿qué está pasando? Pero bueno, vámonos, digamos, cronológicamente. Así es, vamos por partes, si te parece. Vamos a hablar de la reunión trilateral, seguro ya yo en casa, hemos platicado bastante de ese asunto. Te voy a decir lo que dice el discurso de los medios, lo que dice la gente en la calle, la comentocracia, y te voy a decir mi punto de vista, que normalmente no va con digamos, no sería como un lobo estepario, nunca ando con la manada, pues, esa es la verdad. Okay. Entonces, bueno, pero voy a coincidir en algo importante. Primero, la reunión trilateral, los tres amigos, le llamo yo los tres alegres compadres, que ya saben, los presidentes de Estados Unidos, de Canadá, y de México, en este caso López Obrador, se reunieron después de 5 años de no haberse reunido. Obama ha hecho la última reunión, Trump llega, conocemos a Trump. No quiso reunirse. Dijo, no me voy a reunir, Oye, yo prefiero pláticas de uno a uno. Aquella vez, ¿te acuerdas? Aquella vez que tanto nos hacía reír el presidente López Obrador cuando no se podían dar la mano. Sí, sí. Y se daba la mano con Trudeau. Bueno, no te interrumpo, pero fue una imagen genial. Sí, y quedó ahí, digamos, en la... Pero habla un poco de lo hacia dónde iba el presidente Peña, O sea, Sí, Peña Nieto. Quería abrazarlos, a los dos, ¿no? Y de hecho, te voy a decir algo, bueno, ese es otro tema que podría luego platicar con alguien que sepa más de eso. El lenguaje corporal dice mucho. El lenguaje corporal del expresidente es muy diferente al del que tenemos ahora, pero bueno, ese es otro tema. Uf, temazo, Sí, ese es temazo. Bien. Entonces, bueno, la reunión 2021 de los que le llaman cumbre de líderes, bueno, es la reunión trilateral entre los tres presidentes de América del Norte. El discurso de AMLO, a destacar, te voy a poner primero lo que es positivo, a destacar el discurso de AMLO, me enamoró AMLO con ese discurso, yo soy liberal. A ver, ¿qué estás diciendo? Estoy atreviéndome a mucho, fíjate. Sí. ¡Qué bárbaro! Ha sido el discurso más neoliberal que he oído de un presidente mexicano desde Salinas de Gortari, me atrevo a decir. ¿Cómo crees? ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada de discurso! En la reunión trilateral. ¡Excelente! ¿Qué hizo? Se apegó al guión. Lo hizo excelente. Si tenía alguien duda en casa, que tenemos un presidente que puede ser un gran estadista, ahí está la prueba de que sí puede, si él quiere, ser un gran estadista. Tocó temas importantes, Centroamérica, las vacunas, la reactivación regional, eso, el trato humano a los migrantes. Era un estadista hablando a todo lo que daba. Y se escuchó más estadista que los dos. Sí. Más estadista que Joe Biden, Fue un excelente discurso. Me estoy atreviendo demasiado. Estoy de acuerdo, Estoy totalmente de acuerdo. Y todo el mundo aplaude ese discurso. Fue excelente. Ahora, tenemos que entender por qué nos reunimos, porque mucha gente, sobre todo la que tiene ideas más nacionalistas, no necesitamos a los gringos ni a los canadienses. Sí, de una idea proteccionista que tiene que ver con lo que hacía Bolsonaro y Trump. Y todo eso, sí. No. Tenemos que hacer estas reuniones. Que eso me llama la atención de López Obrador, teniendo en cuenta los señalamientos que se le da de nacionalista, que al final de cuentas siempre sale con su doctrina, se me escapa el nombre, Estrada, la doctrina Estrada, de que cada quien se maneja en su propia soberanía, porque también lo destacó. Pero fíjate, interesante cómo
acude, va y se abre. Sí, se abre. Un neoliberal de closet, diría yo. Ya te voy a decirlo, pero bueno. ¿Por qué? Porque dijo cosas muy interesantes. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, normalmente sucede por dos razones a nivel global. Coincidencias de intereses y lo más importante, por la proximidad geográfica. En economía hay algo que utilizamos nosotros que le llamamos, con esto empezamos las clases de economía internacional. Les enseñamos a los alumnos un modelo que se llama modelo de gravedad. Y no es otra cosa que es, pégate a los que están junto a ti para hacer comercio. Porque eso eleva los niveles de bienestar. Así. Y entre más grande sea el vecino, mejor. Es como cuando íbamos a la primaria y nos juntábamos con el más grandote de la clase para que nadie nos molestara. Ajá, sí. Es exactamente. Y eso nos tocó por fortuna geográfica tener un gran vecino, que es el país hegemónico. Que te diré que si le va mal, pues Claro, también nos va mal. Nos va mal, ya sabemos esa historia Ya. de la gripe y el La- estornudo. exacto. Sí, sí, pero bueno, con todo y todo tenemos que estar ahí pegados, ni modo. Y López Obrador se atrevió bastante. De hecho, el discurso hace una remembranza a esa relación estrecha en América del Norte con los dos vecinos. Y me sorprendió mucho que en el discurso se distanció de China, con quien había tenido algunos guiños, igual que con los rusos. Habló como un regionalista, habló como alguien que está a favor de esa integración, y eso hay que aplaudírselo. Dice López Obrador, leía yo hoy en el periódico El País, que toda la reunión transcurrió sin ningún problema a diferencia de fondo. Se habló de incrementar la inversión, se habló de incrementar la migración, cambiando la política de rechazo a los migrantes hacia una política de acoger a los migrantes. Eso es muy bueno para nosotros los mexicanos, por ejemplo, los que tenemos bastantes compatriotas allá. Analizar la demanda de la fuerza de trabajo para poder brindarle oportunidad en los mercados laborales de los tres países a nuestros compatriotas. Ordenar el flujo migratorio. Eso está bueno. Girar la estrategia para poder reorientar la crisis que tenemos, que ya mencionamos aquí, que ustedes se acuerdan, lo platicamos, con la cadena de suministro, como volteando hacia la región. Si tenemos problemas porque no nos están suministrando chips y sale muy caro el transporte marítimo por la cuestión de el alza de precio internacional, la inflación internacional de la que ya hablamos, y el alza de los combustibles internacionales, López Obrador dice, volteemos hacia adentro, volteemos hacia la región, fortalezcamos las cadenas productivas. Y eso me pareció a mí excelente, porque es darle fuerza a algo que tenemos que se llama TEMEC, el tratado famoso que antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero, ahí va mi pero. Hasta ahí está muy bonito todo y podemos aplaudir, fue una gran reunión. Y en ese, perdón que te interrumpa, antes de que remates, creo que los otros dos funcionarios estaban en el mismo sentido, en el mismo tono. Pero quien jaló ese discurso fue López Obrador. Sí. No lo pusieron en la mesa los demás. No. Fue el presidente de México. Él fue, por eso te digo, un gran estadista. Lo puso en la mesa, se habló de eso, pero la realidad es que aunque todos hablaron de unión y que estaban hablando de iguales, pasa lo que sucede, y te lo decía hoy, en las reuniones familiares, ahí viene por la próxima, en Navidad, como cuando tenemos un pleito familiar o hay un secreto familiar. Los terrenos, ¿no? Sí. El pleito de los terrenos. Y nadie los menciona durante la fiesta. Ah, bueno, había no solo un elefante en la sala, Ok. había 3 elefantotes y los 3 presidentes hicieron como si no hubiera. Nada. Ok. Y esos temas son los importantes y es ahí donde la reunión trilateral, a mi parecer, nos queda de ver. Ok. Pero que sí, a ver, y ahí la pregunta, que si tú, que ahorita lo vamos a comentar los 3, pero si se hubieran tocado esos 3 temas, ¿no crees que a lo mejor algo hubiera pasado o se hubieran dado raspones innecesarios? Definitivamente, es como hablar de los terrenos en Y la fiesta de empiezan Navidad. Sí, claro. Empiezan las sillas Sí, y... sí. Preferimos mejor no tocar el tema y seguir bailando todos al son, de abrazarnos y brindar, ¿no? Ok. Eso fue lo que pasó. Pero la reunión, en términos generales, para la relación de México, Estados Unidos, Canadá, buena. Es positiva, sobre todo después de venir de un ayuno tan grande de reuniones. Creo que es muy, muy positiva, abre el terreno para muchas cosas, pero la verdad que mientras no toquemos estos temas delicados, Uf. A ver, pues empieza. queda, digamos... ¿Cuál ahí es el al aire. primer elefante? El primer elefante
lo tocaron de rozón, Ok. se llama migración. Sí. Nada más como que acariciaron al elefante, pero no dijeron que aquí está. Sí, ¿A qué sí, me sí. refiero con el tema de migración? Concretamente, fíjate bien. En la parte de migración, tenemos ya muchos años en México peleando un acuerdo migratorio, porque tenemos muchos compatriotas de aquel lado. La realidad es que sí lo pone sobre la mesa López Obrador por una sencilla razón. Te voy a decir cuál es. Yo soy muy mal pensado, ¿no? Primero, le recuerdo a Biden su compromiso de los 11 millones De la lana que está pendiente ahí. que está allá. Que esos migrantes, aguas en casa, esos 11 millones ya están allá. O sea, ya están trabajando allá. Lo único que están pidiendo es ser reconocidos para poder seguir trabajando de manera, digamos, legal. Eso es lo que se Sí, pide. regularizarlos, ¿no? En eso Biden ya había hecho un compromiso electoral, ya saben que el discurso. Pero luego López Obrador astutamente le pone, digamos, un componente más ahí. Y ese es el que siento yo que Biden no lo traga. Que es meterle lana al... Sí, lo que él dice es, ¿por qué no vamos a elaborando un programa como el programa aquel bracero de los 40? Ah, ya. Que es, abre visas de trabajo para todos los migrantes que tengo yo aquí en México batallando ahí en la frontera sur. Dale chance que pasen, ¿no? O a los mexicanos que pasen. Darles de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en Canadá y Estados Unidos y vamos a darle la oportunidad a estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. Hasta ahí el discurso de López Obrador, excelente. Pero no tuvo réplica. No. Ahora, ahí en casa, ¿por qué no tuvo réplica? Ajá. Esa parte. Porque el 8 de noviembre del 2022 vienen las elecciones en Estados Unidos de la Cámara de Representantes. Si él se compromete a algo de esa envergadura, o sea, no dejen los 11 millones, eso ya está. Pero no lo abrir a más, acuérdense que siempre pensamos nosotros como mexicanos o latinoamericanos y aplaudimos este tipo de cosas. Sí, sí, está. Pero hay que pensar del otro lado. Tiene también sus efectos positivos y sobre todo negativos por toda la gente que está allá Claro. también que no está de acuerdo. Exacto. Tenemos la Union, que son los sindicatos nuestros de aquel lado, que no iban a ver con buenos ojos esto. Sobre todo porque iba a haber desplazamiento, me imagino, de trabajo, de mano de obra. Por supuesto, claro, sabemos que la mano de obra americana es un poco más cara que la nuestra, o considerablemente más cara, por una sencilla razón, está más capacitada. La nuestra es mano de obra barata. Pero aún así, abrió un desplazamiento. Eso, a un año de elecciones de Cámara de Representantes, Ok, no se quiso arriesgar. es un trompo que no te pones en la uña. No se quiso arriesgar a ver lo que pasaba. No, entonces ese lo capoteó, digamos, Biden bien. Yo sumo, para irnos a la pausa, que tampoco se puso en la mesa hablando de migración, la migración actual en México, o si se puso, creo que nadie lo quiso tocar sobre la situación actual de México como un tercer país, o qué somos actualmente recibiendo esas oleadas de miles de haitianos, centroamericanos, hondureños, sobre todo salvadoreños, que están llegando, que están marchando y como dices, ahí está el elefante, pero no está. O sea, ahí está, pero nadie dice Nadie lo que ahí quiere ver. está. Exacto. Y Hablamos no- de migración, solo voy a precisar un último dato de migración. Mencionaba yo en las 100 palabras que México, a ver cómo le hacía para esquivar la bala. La verdad, la bala la esquivó Biden porque se la pusieron ahí muy difícil. Eso que mencionabas antes del corte, de la cantidad de gente que recibimos, la propuesta de López Obrador de las visas de trabajo temporal era una salida para él, para quitarse ese problema de encima, pero sobre todo por lo siguiente. De acuerdo al último estudio laboral del año pasado de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, del que México es miembro, es el Club de los Ricos allá en casa. La OCDE. Luego les aclaro por qué somos miembros de la OCDE y que es un club de ricos. Esa historia está buena. Esa está buena porque fue con Salinas, para Sí. que vean, ahí es una Que por historia eso de... luego el presidente López Obrador le dice los salinistas, Sí, sí, a Almagro. No, y de pero ahí. la verdad, para haber logrado eso, bueno, luego lo explicaremos. Es una historia como las que nos gustan acá en México. Bien, ¿qué tiene que ver la OCDE? Obviamente, al ser el Club de los Ricos, México siempre sale en el último lugar en todo, ¿no? Pero este dato es muy importante. Todos los miembros, los 38 miembros, tuvieron una reducción durante la pandemia del flujo migratorio, o sea, la cantidad que sale de esos países hacia otro país, del 30%. El único país que no tuvo dicha reducción fue México. O sea que siguió sacando México migrantes. aumentó 40%, digamos, Siguieron expulsando migrantes. 40% mexicanos. Ahora, no hace falta pensarle mucho. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Aquellos países aplicaron políticas contracíclicas de apoyo
el nuestro no, eso hizo que la gente se quedara sin trabajo y buscara cómo. Pero eso sí, las remesas. Por eso, entonces, si yo sigo exportando, digamos, migrantes, y Biden me acepta lo de la visa temporal, pues sigo ganando yo remesas. Pues, digo, entonces se incrementarían las remesas por lógica si hay Imagínate. una regulación que no va, bueno, que hasta el momento no va a haber. así es. Y para un presidente que lo considera como un logro, pues estaría excelente. Claro. Pero bueno, esa Biden la esquivó. No la quiso por la elección. De una vez les avisamos eso. Segundo elefante. Este está grandote también. Cambio climático. Uf. Ese está grandote. Echaron campanas al vuelo, ustedes lo vieron, hombre, fue bien emocionante. Porque los tres firmamos el acuerdo para la reducción del metano, de la emisión del metano, y se abrazaron, somos grandes en esto. Sí. Ya lo mencionamos aquí. En la COP26. Sí, en la COP26 de la UNESCO. No, ya lo platicamos, ¿no? Lo habíamos platicado, UNESCO, perdón, de la ONU. De la ONU. Lo habíamos platicado aquí, es el sexto gas de efecto invernadero. Sí, que no O sea, tiene en realidad, un impacto. y aquí está el elefante, te lo voy a presentar. Hubo un acuerdo que se firmó, porque el acuerdo del metano lo firmaron 103 a 105 países. Ajá, que México al final sí lo firmó. Sí, lo firmó ya, bueno, está bien, y lo firmamos. Pero el acuerdo bueno era el acuerdo para la reducción de la utilización del carbón para producir energía. Ese lo firmaron solo 45. Dicho sea de paso, Estados Unidos, que es el tercero que más No lo usa, firmó. no lo firmó. Entonces, bueno, desde ahí empezamos, ¿no? Decimos, bueno, O sea, es el acuerdo que se comprometen los países para reducir El uso del carbón. el uso de combustibles fósiles, en este caso del carbón, al 2030, ¿no? sí, 2050. a 2050 debe ser cero para la producción de energía. México no lo firmó, pues no, ¿cómo lo No, va a firmar? no, Pero bueno, imagínense. no se tocó ese tema. No, nada más lo del metano, eso sí. El otro era el elefante. Y dentro del elefante, ¿sabes qué está? La reforma energética de México. Uf. Esa reforma que de hecho se contrapone un poco verdaderamente directamente con el TEMEC, porque hay que abrirse al sector de energías renovables. México no quiere. México quiere seguir apoyando Está muy CFE. interesante esa contradicción. Y sí, es una contradicción enorme. Y a Pemex. Entonces tenemos por un lado una propuesta que claramente apoya un tipo de energía que los otros dos países no apoyan, que no lo ven con buenos ojos, y ese elefante no lo ven. Vuelvo a los terrenos, nadie quiso mencionar el. ¿Para qué? Pues sí estábamos todos muy contentos. Tercer elefante, que se habló de él, pero se habló de él a conveniencia, Ok. que es el comercio. Concretamente aquí hacemos referencia al TEMEC. ¿Qué fue lo que no se mencionó? Oiga, profe, pero sí se mencionó lo del comercio. De hecho, van a fortalecer las cadenas de producción. Entre ellos se van a apoyar para poder eslabonar estas cadenas productivas y hacer más eficiente la región. Sí, estamos de acuerdo. Todo eso se mencionó. ¿Qué no se mencionó? Lo que hace México, y eso tiene que ver con la cereza del pastel, no se mencionó lo que el gobierno federal en ocasiones hace cuando habla, cuando emite opiniones, que contravienen al famoso clima de inversión. Ok. No ayuda al clima de inversión. Los inversionistas tienen miedo de invertir en México, aunque la inversión ha incrementado, lo hemos visto. Pero hoy se publicó una Sí. nota de la IED que va en aumento, En aumento. 46%. Aunque se incrementó, sí hay temor. Hay temor porque, no porque México no vaya a cumplir el TEMEC, lo va a cumplir. López Obrador, si usted es un seguidor de esos que cree que no lo va a cumplir, No, sí, lo sí, tiene sí. que cumplir. No, y aparte, yo creo que han querido evitar llegar a los litigios. Exacto. Entonces por ahí vamos. Y ahora con este discurso que dice que vamos todos contra China en lo comercial y la región se va a fortalecer, fue muy claro. Por cierto, por ahí leí una nota de Guajardo, donde el exsecretario donde decía, no estamos declarándole la guerra comercial a China, solo... Y platicabas tú en la mañana, en la Sí, tarde, muy es interesante. justo algo, y te lo quiero volver a preguntar, para que la gente que... Hace rato pasamos la nota de Tania sobre que el gobierno chino pues canceló, digamos, cambió la normatividad de certificación de la compra-venta de langosta, la langosta que se produce aquí en la Pacífico Norte, que ya no puede entrar al mercado chino. ¿Será una reacción a estas declaraciones? Porque el presidente López Obrador fue muy repitió varias veces el mercado chino, hay que ganar el mercado chino. No, yo también no en ese tono tan belicoso, pero sí podría entender que una reacción es, la langosta mexicana ya no entra o no entra tan fácil como estaba entrando.
Sí, definitivamente. Van a decir que no, van a hablar de barreras no arancelarias. En México ya se sabe esa historia, nos las han aplicado muchas veces. Políticamente hablando, pues es una barrera no arancelaria por algo, X cosa. Pero en realidad es muy coincidente, y las coincidencias en economía no existen. No, y en política menos. Y en menos, sí. De esto, yo te preguntaría, al margen de este tema, México, ¿cómo podría regresarle la moneda a China? Tendría también que voltear a los acuerdos que tiene hacia el Asia-Pacífico y ver cómo, qué productos, cómo se puede conectar. Ahí en pro de una cadena de suministro más eficiente. No sé, tiene que echarle coco, digamos. Como tú lo decías, China es la fábrica del mundo. Yo diría cómo México le va a voltear la moneda en este sentido de medidas arancelarias a China. Sé que hay un tema de minería en cuanto a los desechos de minería que China compra a México. Sé que hay algo ahí muy importante. No tengo los datos de estas escorias, pero pues sería cuestión de ver. Cierro ese paréntesis y dejamos sí, definitivamente tiene que ver cómo hacerlo. En su afán de quedar bien acá con los vecinos, pues se le fue un poquito. Entonces digamos que son costos. Pero tú dijiste, Isaías, es mejor acercarse al vecino más cercano. China está muy lejos. Sí, y hay que fortalecer la región. Eso lo tenemos que hacer. Porque al final del día, quien nos está sacando de la crisis del COVID no es China, nos está sacando Estados Unidos y en parte Canadá. Los indicadores de índice de comercio intraindustrial, que es el comercio que se da entre las firmas de las mismas industrias, digo porque eso yo lo mido en mi trabajo que realizo, analizo esta parte, ese ha ido incrementándose con el tiempo. Ya. Entonces eso hay que aprovecharlo. Bien, entonces bueno, ¿qué industrias se benefician con el TEMEC? Que siento yo que se mencionó, pero hay que meterse ahí. Una era la automotriz, que está exigiendo ahorita con el TEMEC el 75% de sus componentes que sean regionales. Eso es muy bueno para nosotros porque nos afianza en una cadena. El mercado lácteo para Canadá es muy positivo porque antes no dejaba entrar el producto americano y ahora ya el TEMEC le permite abrir la cuota para que entre producto americano. Eso fortalece también por aquel lado. Acuérdense que estamos hablando de los tres. Sí, Canadá también ha sido muy proteccionista. Sí, entonces ya ha ido abriendo y el TEMEC lo ha hecho. Algo importante, cada 16 años lo vamos a estar revisando. Importantísimo. Para México, negociaciones agrícolas abiertas. Antes era el tema cerrado con el TELCAN, ahora se abre. ¿Por qué es importante? Hemos estado hablando del alza de precios discriminada, la inflación, la inflación en casa. Hemos dicho también que se viene una crisis alimentaria y México tiene una fortaleza que nos puede salir a favor en esa crisis alimentaria, que es nuestro campo. Entonces, aquí podemos aprovechar nosotros justamente eso. Okay. Y lo del sector automotor. Dentro del TEMEC. Dentro del TEMEC. Siento yo que no fueron tan precisos, Luis. Fue como muy a grosso modo. Sé que pues, es la primera reunión después de 5 años. Es como ponerse al día. Pero sí siento que le faltó a México a lo mejor presionar un poco más para llegar a algunos acuerdos en que le convenga. Y supongo que no lo hizo, porque entonces le van a señalar o le señalarían ciertas propuestas como el sector energético que van ligado a la industria. Y entonces ahí de un modo a otro ligamos un tema con el... Porque yo entendería ya para cerrar, pues ya nos tenemos que ir, maestro, es que en el tema energético yo creo o percibo que Estados Unidos tiene más la batuta del discurso y de la narrativa del tema energético que México. Exacto. No sé si que ya lo podríamos comentar, pero me parece que Estados Unidos, sobre todo por la inversión, la lana. Definitivamente. No sé si hay chance de la cereza. Cierra. La cereza rápido, en este clima de inversión, lo que pasa hoy confirma lo que te digo, que México no está ayudando a ese clima de inversión, a ese clima de socios. El caso Arturo Herrera. Lo estuvieron diciendo, va a ser el siguiente gobernador del Banco de México. Primero causó cierto resquemor, dijeron luego, está bien, todo el mundo lo había aceptado. Y hoy nos enteramos por Monreal que no va a ser. Y entonces empiezan a salir los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Las hermanas Raquel y Lucía Buenrostro. La primera jefa del SAT, la segunda vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Luego sale Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Luego sale el nombre de Hit y de Esquivel, del propio Banco de México. Jonathan Hit y Gerardo Esquivel. ¿Cuál es el problema con ellos? Como economista, te lo digo, conozco el trabajo que han hecho, no tenemos nada que juzgarles. Son excelentes. Son empleados de López Obrador. El problema es que la crisis es de credibilidad. Uno, por haber dicho algo y ahorita se desdice. Y dos, está
en riesgo la autonomía del Banco de México porque son demasiado cercanos con la ideología del presidente. Y eso es peligroso porque un banco central no autónomo, o autónomo de nombre, pero en realidad no, nos acerca a prácticas que seguramente generarían más inflación y una serie de cosas. ¿Está nervioso el mercado? Sí, lo vamos a ver. ¿Dónde? El tipo de cambio, si se va incrementando, sí, ahí lo vamos a ver. El dólar y el Va a ser peso tema. disminuido. Vamos a ver eso, sí, exactamente. Dum 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 ba dooby dum 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 ba dooby dum 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 ba dooby dum. Whoa 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 whoa. Come and go and come and go with me, and please don't leave me. We're beyond the sea, I need you, darling. So come go